Ritmazo, el de Lola Índigo, que actuaba este fin de semana en el Navarra Arena. Desde luego que un espectáculo completo. Ella domina, se nota que domina su cuerpo, domina el movimiento. No sé si ustedes han oído hablar sobre el método Feldenkrais. Seguramente puede que no. Entonces queremos aquí en La Muga explicarles y adentrarles un poco en este universo. Lo vamos a hacer con Cristina del Pozo, que ya me acompaña. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes, Ainhoa. Ella es profesora del método Feldenkrais. Y bueno, la primera pregunta es evidente, Cristina, ¿qué es el método Feldenkrais? Bueno, el método Feldenkrais es un método que aquí en Pamplona y en España realmente no es nada conocido, si fuera de nuestras fronteras. Y nada, el método Feldenkrais es un método de aprendizaje. Lo que buscamos es que tu sistema nervioso, que tú sepas cómo te mueves, cuáles son tus movimientos y a partir de ahí los puedas cambiar y busques la manera más eficaz de moverte, porque muchas veces tenemos tensiones innecesarias, hacemos tensiones a la hora de movernos y esto es lo que muchas veces nos provoca dolores o contracturas, problemas musculares. Entonces, si conseguimos cambiar y eliminar esas tensiones innecesarias, lo que vamos a ganar es un movimiento más eficaz. Entonces, a la vez que tienes ese movimiento más eficaz, evitamos los dolores y lo que buscamos es que tú ganes en calidad de vida, que tengas un bienestar en tu día a día y que las acciones cotidianas se vuelvan más fáciles y que te den esa posibilidad de poder vivir tu día a día de una mejor manera posible. ¿Y cómo se consigue esto en la práctica? O sea, en la práctica, ¿cómo se aplica el método Feldenkrais? El método Feldenkrais, ¿te refieres a cómo lo enseñamos? Sí, ¿cómo lo enseñamos? Se puede hacer de dos maneras diferentes. Está la práctica en grupal o individual. En grupal es como si tú, por ejemplo, dijeras voy a clase de yoga o de pilates, en el que seguramente te vas a tumbar en el suelo. Y las clases son dirigidas a través de la voz del profesor. Él te va a dirigir una serie de movimientos, son movimientos sencillos, suaves, sin dolor, sin que tú pases tus límites. No vas a tener a nadie a quien imitar, a nadie a quien seguir, a nadie a quien tener que buscar una velocidad. Vas a trabajar contigo mismo. Y con estos movimientos suaves lo que buscamos es que primero a través de la atención dirigida, porque el profesor te va a dirigir en el movimiento, que pienses en cómo estás haciéndolo, dónde tienes tensión, cómo están igual tus costillas o tu columna y cómo lo estás haciendo para que luego puedas ir integrando y buscando otras formas de hacerlo, pero siempre de una forma suave y sin dolor y dentro de tus límites. Y luego está la parte individual, que es lo que llamamos la integración funcional. En esa es el profesor quien va a moverte. Seguramente casi siempre tú te vas a tumbar en una camilla y con movimientos muy suaves, una especie de diálogo entre el profesor y el alumno y con movimientos suaves, nada invasivos, sin forzar nada. Poco a poco te va a ir buscando ese movimiento para que tú ganes esa libertad, esa nueva manera de moverte que te pueda ayudar en tu día a día. No sé qué sensaciones se pueden sentir después de una clase de Feldenkrais. Eso lo pregunta todo el mundo. ¿Y qué se siente después de una clase de Feldenkrais? Lo primero que decimos siempre es que es un método vivencial, en el que lo más importante es que tú lo experimentes, porque yo te puedo contar muchas cosas, yo te puedo decir mucha teoría, pero es un método en el que lo más importante es que tú lo practiques, que por lo menos pruebes una clase y que realmente puedas comprobar. Pero casi todo el mundo cuando se levanta del suelo, de su colchoneta y se pone en pie, suele notar libertad, suele notar ligereza, suele notar unas nuevas sensaciones, unas nuevas formas de estar de pie, de poder estar erguido, de tener un horizonte en su mirada, que son cosas que muchas veces, por mucha conciencia corporal que tengas o por mucho que te hayas movido, realmente no son sensaciones que son normales de tener y que realmente yo lo primero que digo es que lo pruebes, la mejor manera de comprobarlo. También lo importante supongo que será, claro, no vale con hacerlo una vez cada cierto tiempo, ¿no? Sino incorporarlo un poco a tu forma de vida, que sea como un hábito más. Exactamente, exactamente. El método Feldenkrais es un método de aprendizaje, como he dicho, con lo cual con que lo hagas una vez no es suficiente. Tú tienes que aprender, con lo cual un aprendizaje no lo haces hoy y ahora y en este momento. Es algo que va en el tiempo. Entonces,
tus mejorías sí que puedes notar una mejoría en ese momento, pero eso más o menos desaparece. Entonces, para que tú puedas tener esa mejoría y esa calidad de vida mantenida en el tiempo, realmente lo recomendable es eso, que lo puedas hacer, lo puedas practicar con una determinada regularidad. Has dicho que no es algo que sea muy usual, ¿no?, aquí en España. ¿Cómo llegó a ti este método? ¿Cómo lo descubriste? Pues, bueno, yo soy bailarina profesional. Me dedico realmente y sigo dando clases de danza aquí en una escuela privada en Almudena Lobón, en Pamplona. Y como a muchos bailarines, las lesiones no nos perdonan. Y debido a una lesión en un tobillo, que era una lesión persistente, que al final me llevó a quirófano, entonces yo buscaba una forma de poder rehabilitar también esa lesión, además del trabajo de mi fisioterapeuta, de poder conseguir mejorar y buscar y no volver a caer en las lesiones o evitar otras futuras lesiones. Y entonces me hablaron de una chica que estaba en Vitoria, que trabajaba con el método, y como mucha gente seguramente yo tampoco sabía qué era aquello cuando me hablaron de eso, pero decidí probar. Lo primero que hice fue una sesión individual, ya que tenía una patología previa, un problema previo, y cuando me levanté de la camilla y me puse en pie, la sensación de libertad y de ligereza y la sensación que tenía en mí era una sensación que yo nunca había sentido. Entonces decidí y pensé que si yo había mejorado en una sesión, yo podía seguir mejorando y había cosas que podían mejorar en mí, con lo cual desde aquel momento el método entró en mi vida y no ha salido y aquí estoy, exactamente. Supongo que igual, bueno, no habrás estado ninguna temporada sin practicarlo, ¿no? Porque tu cuerpo y tu mente incluso te lo demandan. Exactamente. Al final, aunque es un método de movimiento, Monsieur Feldenkrais, que era el que ha desarrollado el método, para él, como personas, no podemos separar nuestra parte física de nuestra parte mental o emocional y sentimental. Para él somos una única unidad. Con lo cual, si conseguimos cambiar esa forma de movernos, va a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, el trabajar con el movimiento de esta forma, de esta manera consciente, con una atención dirigida, no solamente cambia tu forma de moverte, sino cambia tu forma de pensar y tu forma de trabajar con tu respiración, con tus emociones. No sé cómo ha sido la experiencia, creo que has aprovechado este confinamiento para comenzar a dar clases sobre el método Feldenkrais aquí en Pamplona. No sé cómo ha sido la experiencia porque también ha sido además en un momento complicado, ¿no?, en el que más que nunca nos hacía falta igual encontrarnos a nosotras mismas y encontrar un poco esa paz interior que no encontrábamos. Exactamente. Después de 4 años de formación en San Sebastián, donde hice mi formación, siempre había buscado el momento de poder empezar con el método, de poder empezar con un grupo, y llegó el confinamiento. Fue un momento en el que yo pensé cómo podía ayudar. Yo no podía hacer mascarillas, no podía coser porque no sabía, pero sí tenía entre mis manos el método Feldenkrais. Como hemos hablado, el método ayuda también a trabajar con el estrés y la ansiedad, y pensé que era la mejor manera de poder ayudar a los sanitarios en este momento en el que todos lo hemos pasado tan mal, pero que ellos realmente han tenido un proceso muy complicado para ellos, y decidí comenzar con ellos. Lancé una propuesta a los sanitarios en el que ellos podían, por lo menos una vez, un momento, tener una hora para ellos, para poder cuidarse a ellos mismos, para poder pensar en ellos mismos, trabajar con ellos mismos y de esa manera poder luego seguir ayudando a los demás. Con lo cual encontré, aunque en el confinamiento, una posibilidad de empezar a trabajar con el método. ¿Cómo fue ese feedback? Pues la verdad es que fue impresionante para mí. Yo estoy súper agradecida a todos ellos porque respondieron muy bien. Muchos sanitarios se apuntaron a la propuesta, a la idea, además que ellos tampoco lo conocían, no sabían a lo que se estaban enfrentando, a lo que ellos iban a hacer. Y para ellos he tenido varios testimonios suyos, me han mandado sus testimonios, y el poder realmente sentir ellos, el poder tener ese momento como de tranquilidad, de desconexión de lo que estaba pasando fuera y de poder trabajar con ellos mismos,
sí que para ellos fue una vía de escape y una vía de alivio realmente en esos momentos. Por si no ha quedado claro, Cristina, hay que también aclarar que es un método para todo tipo de personas, cualquier edad, que no hay que tener una condición física especialmente preparada, ¿no? Exactamente. Que cualquier persona puede hacer clase del método Feldenkrais. Sí, eso es, como dices, es un método en el que no necesitas ningún conocimiento previo ni estar realmente bien físicamente o no. Lo único que necesitas es tener tiempo para ti y querer ganar esa calidad de vida, ganar ese bienestar y conocerte realmente a ti mismo a través del método. Son clases sencillas, suaves, y lo puede hacer todo tipo de gente, desde la gente que solamente quiera trabajar y conocerse a sí mismo, a gente que pueda tener dolores o alguna pequeña patología previa, que las puedan mejorar, que puedan aliviar esos dolores, incluso para gente como bailarines, actores, músicos, que sí que trabajan con su cuerpo, que sí que tienen que tener una autoimagen y que necesitan tener un movimiento eficaz. Para esa gente realmente también es muy eficaz el método, porque pueden mejorar sus posturas a la hora de cantar o de tocar un instrumento o de moverse en un bailarín, y realmente para esa gente también. Así que desde la gente que no tiene ningún conocimiento hasta la gente que realmente trabaja con su cuerpo, lo que lo puede utilizar, va dirigido para todo tipo de gente. Pues eso es una maravilla, todo un mundo, el método Feldenkrais. Gracias, Cristina del Pozo, por adentrarnos un poquito en él. Seguro que a más de una persona le ha picado la curiosidad. Muchísimas gracias, Ainhoa. Y antes de despedirnos, nada, darte las gracias a ti, a producción, a esta casa, por dar la oportunidad de conocer el método y que podamos ayudar a mucha gente desde aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. Cristina.